¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nombre del Laboratorio RAM. Agradecemos su puntualidad, agradecemos su participación y pues bienvenidos a este tercer webinar impartido por el doctor Bojorquez, quien anteriormente, bueno, pues está al pendiente de nuestras redes. Habrá podido corroborar que, bueno, el doctor nos dio un tema ya muy interesante del uso racional de antibióticos. Anteriormente nos dio otro tema también de la hepatitis aguda grave infantil. Y bueno, pues el día de hoy estaremos revisando el tema de brote de viruela símica. Muchos de ustedes ya conocen al doctor Gabriel Bojorquez Gámez. Para quien no lo conozca, bueno, pues me permito hacer una breve reseña bueno, pues de la amplia trayectoria. El doctor Bojorquez tiene 40 años de experiencia clínica, enfocado, bueno, pues principalmente en el ramo de la infectología. Es integrante de la Comisión Científica de la Centenaria Sociedad Médica de Guadalajara. Es ex coordinador jefe y director de diferentes departamentos de emergencia, chequeos médicos, formación médica continua, en diferentes hospitales privados, entre ellos el Hospital Ángel Año. Es exsecretario de la Asociación Mexicana y Panamericana de Infectología y es expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales. Agradecemos mucho también el aval de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. Y pues es importante comentarles a los participantes que para fines precisamente del reconocimiento o de la constancia, es muy importante que se registren en la liga que les vamos a compartir un poquito más adelante para que puedan obtener pues este reconocimiento y que nos da el aval mencionado. Y bueno, pues sin más, le damos la palabra al doctor Gabriel Bojorquez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más con este interesante tema. Muchas gracias, doctor, por la invitación y con gusto participaré pues, en este webinar que considero que es de interés para la mayoría de los oyentes por las situaciones que se han presentado recientemente. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. Ok. En el sentido del problema actual de brote de la viruela símica, pues es necesario tener algunas consideraciones. Primero, quizás podamos durante la plática responder a estas dos situaciones. Primero, ¿por qué viruela símica y por qué ahora? Y el misterio detrás del brote actual. En sí, me gustaría hacer algo de referencia y, como dicen por ahí, algo de historia en relación a la medicina, ya que en este sentido tenemos que recordar al doctor Edward Anthony Jenner, el cual médico inglés que una vez escuchando estas palabras, nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina, le llamó la atención. Entonces, estas palabras fueron con una ordenadora en la ciudad de Berkeley, que está a 20 kilómetros del centro de Londres, pero ahora ya es parte de la área metropolitana de Londres, y le llamó la atención y para ello consideró que era la clave para el descubrimiento de la vacuna, aunque en aquel tiempo no se consideraba como vacuna. En sí, Jenner intentó llevar a cabo lo que se conocía hasta el momento, el proceso de variolización. Este proceso de variolización, revisando la historia, tiene sus antecedentes en China y en India. Y hacia 1721, una dama inglesa lo llevó a Inglaterra como una situación. Y la variolización en realidad era sensibilizar al paciente en contra de la viruela. Y en India y en China hacían, ahora sí, recolectaban las costras de la viruela, las pulverizaban y luego las hacían inhalar o colocaban a través de las narinas en algodón, colocaban a los pacientes para evitar que tuvieran viruela. No había un método científico ni nada al respecto.
El 14 de mayo de 1796, Jenner inocula a un niño de 8 años con materia infectada de una paciente que tenía viruela bovina, que esta pues era bastante frecuente en esos tiempos. Una vez que hizo lo anterior, se dio cuenta que el paciente desarrolló fiebre leve y desapareció a los pocos días sin mayor problema. Meses después, pone en contacto al mismo paciente con viruela humana para comprobar si desarrollaba la enfermedad o no. Los resultados fueron que le dieron la razón. El niño no contrajo la enfermedad ni murió. A partir de esto, empieza a experimentar con diferentes pacientes, incluyendo a su hijo, y completó 28 casos en un periodo más o menos rápido, y todo bien documentado. Lo presenta a la Sociedad Médica de Londres, la Real Sociedad Médica de Londres, quienes no aceptaron el procedimiento ya que consideraban que era muy riesgoso, y como muchas inquietudes de aquellos tiempos, creían que el riesgo podía ser inclusive de modificar la actitud de las personas hacia otras manifestaciones. Lo más curioso es que 4 años después lo presenta en París, y allá fue acogida la metodología que aplicaba el doctor, y pues Napoleón, que estaba muy interesado en ganar las guerras en esos momentos, ordenó vacunar a todos los soldados del ejército de Napoleón, y empezó en esta forma a diseminarse la práctica de este procedimiento. Y lo más curioso, que empezó a llamarse vacuna, y la vacuna pues no tiene nada más que ver que viene del ganado bovino, de las vacas. No es un término ni basado en el griego ni en el latín, como se acostumbraba para los términos medios, sino que ahí empezó el concepto de vacuna secundario a la variolización. Actualmente, ¿qué sabemos? La etiología es un virus de ADN bicatenario pariente distante del virus de la viruela. Este pertenece al mismo grupo. Se conoce desde el 1958, ya que se identificó en monos utilizados para investigación allá en África. Y actualmente se ha establecido que existen 2 cepas de este virus con 20 variables en subtipos. Esto orienta a que estas variables se han generado por estar en contacto con diferentes vectores hasta cierto punto en el transcurso. Inicialmente sabemos que esta es endémica del África Central y Occidental. El primer caso se reporta en 1970 en la República del Congo, en un pacientito de 6 años, y el cual inició ahí una pequeña epidemia. Hay que tomar en cuenta que se está considerando que quizás se vaya a cambiar el nombre a la viruela símica a otra, ya que actualmente lo relacionamos con los monos, pero los primates no humanos, no, o sea, los monos no son los únicos que pueden transmitirla. Hay roedores africanos, principalmente también algunas ardillas o otros animales que se encuentran como la fauna regional, y estos pueden transmitirlo a personas. En los años 90 hubo otras pequeñas epidemias en diferentes lugares, no tantos epidemias, sino contagios fuera de África, y los más recientes fueron en el 2003 y 2017 con el famoso perro de las praderas, que todos lo conocen, y más aquellos que han estado en zonas desérticas, y que es un roedor emparentado con otros que lo transmitieron a, a un grupo de veterinarios, y
cuidadores de mascotas, y como se vendieron las mascotas a diferentes personas, pues hubo otro incremento de la presencia, principalmente en Nueva York y algunos otros lugares del este de Estados Unidos. Por lo anterior, se considera una zoonosis vírica y el riesgo de laboral para veterinarios. Estas son las variables que hay de las diferentes virus de viruela. Se han hecho tres grupos básicamente. Los virus vacunales, que son los utilizados para la formación de la vacuna, estos realmente ya no están directamente relacionados a los bovinos, ya que en las últimas vacunas fueron realizadas a través de muestras obtenidas de los caballos en muchas regiones donde se encuentra. Pero la viruela símica es principalmente en la zona de África y en el norte de Estados Unidos y Canadá. Y la viruela bovina, que fue la que inició todo esto, pues en Asia, en Europa, es donde prevalece. Y gracias a las observaciones que se establecieron por Jenner después del comentario de la ordeñadora, pues se logró tener la primera vacuna. Actualmente, el haberse presentado fuera de África llamó mucho la atención. Para el 7 de julio había ya más de 6,000 casos a nivel mundial, cuando los primeros casos se reportaron a finales de abril de este año, principalmente en el norte de Europa, y otros casos que migraron por haber estado en Europa hacia Estados Unidos. El día de hoy ya van 16,761 casos confirmados a nivel mundial. Prevalece España, luego sigue Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Canadá, Brasil, Portugal, Italia. Y después de esto hay 65 países más, que ya es un total a nivel mundial de 75, donde se ha identificado. En México, al día de hoy, hay 60 casos, prevaleciendo Ciudad de México con 37, Jalisco con 13, principalmente en la zona de Guadalajara y Vallarta, Estado de México 2, Nuevo León, Veracruz 2, Colima, Baja California, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca 1. Hay un detalle que quizás puedan ustedes encontrar, que en ocasiones aparecen números mayores en alguna región, pero estos son exclusivamente aquellos casos que han sido confirmados en el diagnóstico, no aquellos que se sospecha que tengan el padecimiento. En el aspecto epidemiológico, esto es lo más importante. La mayoría de los casos son hombres de entre 20 y 50 años. El 94% son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 60% tienen aparte VIH positivo. En México, el 60% es de transmisión local o comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que alguien trajo la infección de otro lugar y se inicia el contagio en este grupo de pacientes. Es muy importante considerar que es una enfermedad que requiere contacto cercano y directo por vía de núcleos reticulares o gotas grandes, principalmente cuando hay lesiones en orofaringe o por contacto con las lesiones en la piel o mucosas. Todas las lesiones no importando la etapa, hasta formación de costras, son contagiosas para el contacto directo. Entonces, esto es la característica. La única forma de transmitirlo por gotas es que el paciente tenga lesiones en mucosas de vías respiratorias superiores, y por ello se tienen muchas precauciones similares a la de COVID. El periodo de incubación es de 6 a 13 días, pero puede tener un rango de 5 a 21 días. Este es el motivo por el cual todo paciente probable o sospechoso debe mantenerse aislado 21 días. La duración del padecimiento agudo es de 2 a 4 semanas, desde las lesiones iniciales hasta desaparición de las mismas. Es autolimitado. Esto en aquellos pacientes inmunocompetentes o que no tengan factores de riesgo subyacente.
aquellos pacientes inmunocomprometidos, si no están llevando a cabo el tratamiento adecuado para el motivo del inmunocompromiso, pueden complicarse, siendo estas las infecciones cutáneas secundarias por bacterias, una neumonía, que usualmente es bastante complicado el tratamiento, confusión, porque también puede causar encefalitis, y infecciones oculares, donde puede llevar a úlceras y pérdida de la visión por las úlceras a nivel de la córnea primordialmente. La mortalidad en general es de 3 al 6%. El día de hoy hay 5 pacientes que han fallecido exclusivamente en la zona de África. En África son 156 los casos reportados hasta el día de hoy, lo que equivaldría a que esos 5 equivale a un 3% de mortalidad. No mencionan si estos pacientes tenían alguna complicación o algún otro factor que facilitara el desenlace El cuadro clínico. La linfadenopatía dolorosa es muy importante en la fase prodrómica. Esta es la primera manifestación al inicio de linfadenopatía, primordialmente a nivel subaxilar, a nivel de cuello e inguinal. Y esto es muy importante, ya que otras enfermedades exantemáticas no presentan linfadenopatía y puede ser el diagnóstico diferencial. Se acompaña de fiebre, cefalea intensa, dolores musculares, dolor de espalda, astenia y adinamia. La erupción o las lesiones cutáneas se pueden presentar al inicio inmediato después de la fiebre, 1 a 3 días. Y la evolución de mácula, costra, va a ser a 3 a 5 días, pero van apareciendo en diferente momento y por consiguiente parece que durante todas las 2 semanas siguen con lesiones nuevas. Entonces, hay que recordar, es fiebre, la distribución de las lesiones son principalmente en cara, manos y planta de los pies, y como se menciona, es centrípeta y se tiende a localizar hacia el centro posteriormente, que sería el tronco y abdomen. Y muchas de ellas hay que considerar que pueden tener líquido purulento en su contenido de vesícula. Entonces, el inicio es una mácula eritematosa, no es palpable, tipo de enrojecimiento de pocos milímetros. La pápula es una lesión bien delimitada, palpable y también de pocos milímetros. La vesícula en sí es la lesión elevada, bien delimitada, de contenido líquido claro, menor a 1 centímetro, y en muchas ocasiones se umbilican o se deprimen en el centro. Es muy importante no romper las vesículas, ya que el líquido por donde recorra la piel puede estar contagiando y ver nuevas lesiones. Y el otro detalle, el líquido de las vesículas es de lo más contagioso al contacto. Posteriormente aparece la pústula, que es una lesión elevada, bien delimitada, de contenido purulento. La costra, esta es por la desecación o el exudado de la secreción, y tienden a ser menores que la costra inicial. La costra tiene una característica, que si la retiran antes por algún motivo, puede dejar una cicatriz notoria, no como en la varicela, que apenas se llega a notar, pero también la superficie húmeda de la costra, que está hacia el contacto de la piel, es contagioso el líquido que se encuentra ahí. Siempre hay que recordar esto, que se concentra en cara, palmas de manos y planta de los pies. Esa es la distribución principal. Ahora, es muy importante tener los diagnósticos diferenciales a nivel de lesiones en genitales, porque muchos pacientes van a iniciar con lesiones genitales antes de que aparezcan en otros sitios. Entre ellos, pues el herpes simple, que es precedido de escozor, vesículas agrupadas, policíclicas, o sea, en diferentes fases, se erosionan y pasan a úlceras de 1 a 2 milímetros con bordes eritematoso y muy doloroso, que evolucionan a costra. Por ahí hay un video de un paciente que
radica en California, el cual menciona en parte del video que sus genitales estaban en llamas por la sensación de dolor. La sífilis primaria es un chancro duro como lesión característica. Acuérdense que el chancro duro es una lesión plana como úlcera, pero sin secreción ni nada y no duele. Y la pápula que se decide como una lesión ulcerada y el famoso ganglio centinela. Por lo regular va a haber un ganglio inguinal único, no doloroso y sin ninguna otra molestia. Por eso la sífilis primaria muchas veces no es diagnosticada, ya que como no presenta mayor molestia, el paciente no acude a atención médica. Sífilis secundaria, este es un exantema papular extenso, predomina en tronco y extremidades, y también las palmas y plantas del pie. Esto es el diagnóstico diferencial. Muchas veces lo que hay que tener cuidado es que todas estas lesiones de sífilis secundaria son contagiosas y también ya no existen en muchos laboratorios el microscopio de campo oscuro, pero si se tiene uno disponible, se puede hacer un raspado de las lesiones y ver directamente la presencia del treponema en este tipo de microscopio. Clamidia trachomatis y linfogranuloma venéreo causa proctitis y es poco específica con ulceraciones únicas o múltiples perianales y adenopatías inguinales. Esta proctitis es muy dolorosa para el paciente. Luego tenemos ectoparásitos como sarna nodular o escabiosis, que son pápulas induradas muy pruriginosas, que una característica que por lo regular tiende a dar mayor comezón cuando el paciente se está bañando y entre más caliente el agua, hay más prurito. ¿Por qué? Porque ahora sí, el parásito está tratando de protegerse y se introduce más en la piel. Otra situación, recuerden las líneas de cebra, que nunca van a estar abajo de las rodillas ni arriba de los codos. Entonces, esta situación es característica para la escabiosis. Molusco contagioso, el que conocemos con mayor frecuencia, es el que aparece en niños a nivel de el borde del cuero cabelludo y la piel, principalmente en la frente, después de haber estado en albercas. Pero aquí las lesiones a nivel genital son sólidas, no contienen líquido, son del mismo color de la piel o un poco blanquecinas, umbilicadas y miden pocos milímetros. Y son múltiples también en la localización ahí. Entonces, una vez teniendo la sospecha clínica y con los hallazgos epidemiológicos y la exploración física, la única forma de establecer el diagnóstico con precisión es un resultado positivo a PCR. El problema es de que no existe esta prueba a nivel privado en nuestro país y las muestras deben ser enviadas de lesiones cutáneas del techo líquido de vesículas y pústulas, así como costras. En algunos casos, que pacientes que tengan una faringitis o proceso de eritema o enantema a nivel de parte blanda de faringe, se debe de tomar también la muestra de ahí. Una vez que se tenga esta muestra, lo mejor es que a través de las clínicas de salud, el Hospital General de Salud a nivel de cada localidad, enviar las muestras de las lesiones al Laboratorio Estatal de Salud Pública o, si no, a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, según lo que corresponda. Y el diagnóstico definitivo, al igual como se fue inicialmente con el COVID, lo va a establecer el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del INRE, que es el único lugar donde se tiene la tecnología para el PCR correspondiente. El tratamiento. No existe ningún tratamiento específico. Lo único que hay que hacer es las medidas de apoyo. La mayoría de los pacientes evolucionan en forma favorable, no es grave la situación y puede ser tratados en casa.
tomando en cuenta la reposición de líquidos, el alivio de síntomas de las molestias que presenta el paciente, asistencia respiratoria en caso necesario, aunque cuando haya algún problema respiratorio hay que descartar de inmediato la posibilidad de neumonía como complicación, y también mantener la presión arterial, de que muchos pacientes pueden presentar otras alteraciones y no reponen los líquidos adecuadamente o pueden deshidratarse y pueden tener también trastornos en la presión. También aquel paciente que empiece con hipotensión y se vea agravado su cuadro, pues es obvio que se está complicando la situación y debe de ser hospitalizado. Antivirales. El único que está autorizado directamente es el Tecovirimat, 200 miligramos cápsula, 3 cápsulas cada 12 horas por 14 días. Existe un problema, que este medicamento no está disponible a la población en general. Se tiene en algunos países exclusivamente para personal del ejército, considerando la posibilidad de que la viruela tradicional fuera parte de bioterrorismo. Hay que recordar que las cepas de virus de la viruela se tienen en 3 localidades a nivel mundial: en Estados Unidos, en Austria y en Rusia. Estados Unidos tiene un lote muy grande de estos medicamentos, pero con características muy específicas, y también solo para aquellos pacientes que puedan complicarse o correr un riesgo subyacente de complicación por sus antecedentes. Cidofovir y bricinidofovir están indicados para otro tipo de padecimientos como antivirales. Se ha visto que tiene algo de respuesta favorable, pero no hay estudios específicos para ello. Se considera como una alternativa en caso necesario. Entonces, la prevención va a ser todo contacto cercano debe de aislarse hasta 21 días después de la última exposición a un caso probable o confirmado. Y todos estos posibles contactos deben ser excluidos de la donación de sangre, órganos o médula ósea, ya que pueden tener en forma subclínica el padecimiento y no hay facilidad de diagnóstico oportúnico confirmatorio. La vacuna. La CAM2000 es de uso emergente. Esta vacuna es un virus de vacina activo, que es el mismo concepto que utilizó Jenner. Se reproduce en personas que lo reciben y causa infección leve y protege a las personas contra la viruela. La vacuna tradicional se estuvo aplicando desde los años 40 hasta los 80 a toda la población, y por eso se erradicó a finales del 79 a nivel mundial la viruela tradicional. Se dejó de aplicar y eso ha sugerido el por qué esté apareciendo la viruela del mono en la población muy específica de edad. Esta se administra con un tipo de especial de aguja y se hacen inserciones rápidas de 15 veces en una área pequeña de 5 milímetros de diámetro. Muchos pacientes mayores de 50 años, ustedes pueden detectar esta lesión, ya que es una cicatriz muy característica, primordialmente en la parte externa del brazo izquierdo, ya que es el sitio donde se aplicaba de rutina. Principalmente se aplicaba a toda aquella persona que iba a viajar entre países o a nivel México y Estados Unidos. La mayoría de los nacidos en la frontera antes de 1980 tienen esta vacuna. Así como antes de esos años, para ir a Estados Unidos o Canadá también se tomaban radiografía de tórax para descartar la presencia de tuberculosis. Hay una nueva que es la Jynneos o la Bavaria nórdica. Esta es un virus de vacina atenuado, no se reproduce
en la persona que lo recibe. Por consiguiente, no hay síntomas iniciales como fiebre o malestar general. Y se aplica en forma de 2 inyecciones con 4 semanas de diferencia. Ahorita ya hay más de 3,5 millones de solicitudes a esta empresa para la vacuna. La situación aquí es de que esta vacuna debe de aplicarse en personas que no tengan la posibilidad de estar en fase prodrómica, a diferencia de la anterior, en la cual si se aplica en un paciente con viruela del mono activa, en los primeros 4 días ayuda a que no se vaya a complicar. Por consiguiente, se está considerando la realidad de cuál sería la vacuna más adecuada para aplicarse solamente en pacientes de alto riesgo. El personal de salud, pues como ya todos sabemos, usar los mismos equipos que se utilizaron y se han seguido utilizando para COVID, ya que puede ser transmitido por vía nasal o de vía respiratoria en raras excepciones, pero es un riesgo. Y el personal del laboratorio, pues se necesita tener muchos cuidados porque esto pues es una infección bastante seria en el sentido de las molestias, no así de las complicaciones. Y la OMS este fin de semana emite su alerta epidemiológica como emergencia. ¿Y por qué? Se declara aquella situación donde un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Dirán ustedes, se tardaron. No, en realidad no era el momento antes de hacerlo, ya que estaba restringida a ciertas zonas y cierto grupo de personas. Entonces, ese es el motivo porque hasta ahora y no desde el principio, que fue en mayo, se haya esta declaratoria. También, ¿por qué se considera una emergencia de salud pública? Solamente con la finalidad de establecer una estrategia diseñada para desencadenar una respuesta internacional coordinada, ponerse todo el mundo de acuerdo qué se va a hacer y desbloquear fondos para colaboración y compartir vacunas y tratamientos. Desbloquear fondos, el día de hoy se desbloquearon para África más de 100 millones de dólares para por lo menos se tenga una vacuna para esa zona. Entonces, en general, es una enfermedad leve, de baja transmisión y que se autolimita. Por eso no se está considerando como un problema serio hasta el momento y esperemos que no cambien. Otra situación, el director general de OMS, Tedros Adhanom, dice, aunque estoy declarando una emergencia de salud pública de interés internacional, por el momento se trata de un brote que se concentra entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente los que tienen múltiples parejas sexuales. El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus. Entonces, en este sentido, pues hay que tener en cuenta las situaciones especiales de los pacientes. Y a nivel nacional, se estableció la ampliación de medidas preventivas contra la viruela símica por parte de la Secretaría de Salud. Y el 23 de julio se publica esto donde hay una parte dice, 9 de junio, la Secretaría de Salud y las instituciones del sector salud emitieron un enérgico llamado para eliminar los mensajes que vinculen a la población de este grupo con viruela símica, debido a que atenta contra los derechos humanos de las personas, perjudican el acceso de esta población a los servicios de salud integral y de calidad, centrados en las personas y reducen el estado completo de bienestar de esta población. En realidad, yo creo que es muy importante establecer esto para que aquellos individuos que pertenecen a este grupo estén más atentos de las lesiones que llegan a presentar. En sí, volviendo
a las preguntas iniciales. ¿Por qué viruela símica y por qué ahora? Una de las hipótesis más probables del aumento de los casos es el incremento de los viajes a medida que se levantan las restricciones del COVID. Es una situación muy especial porque la mayoría de los casos iniciales tenían tres factores en común. La primera, haber estado en alguna región de África. La segunda, haber estado en diferentes zonas con fiestas particulares y no necesariamente en su país de origen. Y la tercera, que muchos inicialmente no desconocían cuál era el motivo de esas lesiones y no le dan mayor importancia. Algunos pacientes acudieron a revisión manifestando que habían sido tenido esas lesiones por el piquete de algún insecto y más aquellos que estuvieron en zonas de playa. Y el misterio detrás del brote, pues se está relacionando a que la viruela como tal se erradicó mediante vacunación en 1980 y la vacuna se ha eliminado gradualmente. En realidad, si recuerdan, la mayoría de los pacientes son menores de 50 años y por consiguiente está comprobado hasta cierto punto que aquellos que se recibieron antes de 1980 la vacuna contra la viruela tradicional están protegidos inmunológicamente. Tampoco puede decirse que no van a contagiar. Lo que sí se puede establecer es de que el riesgo de complicación es mucho menor, como lo hemos visto con el COVID para aquellos pacientes que han recibido por lo menos una sola dosis de vacuna. Y esperemos que pues cuando uno oía de chico simio, pues lo primero que se acordaba era de este grupo y de esta famosa Chita, que sobrevivió mucho más que a los actores. Si no saben la historia de ella, después de haberla jubilado de las películas, tenía su propia mansión en California y con cuidados muy especiales y sobrevivió a los principales artistas. Pues muchas gracias por su atención y pues ahora sí, veamos las preguntas o qué comentarios tengan. Bien, pues muchas gracias por su participación. Si gustan realizar alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat y ahorita estaré apoyando a leer las preguntas para el doctor. Le recordamos que para su constancia hay que registrarse en una liga que les van a hacer llegar ahorita en un momento. Bien, pues hasta ahorita solamente felicitaciones, doctor. Importante tema, muchas gracias. Excelente ponencia. Algo que se me olvidó mencionar, durante el fin de semana aparecieron ya los dos primeros casos de este padecimiento en niños. Un bebé de 7 meses y un niño de 6 meses. Estos el bebé en California y el niño en Nueva York. Aparentemente ellos estuvieron en contacto con familiares, directamente los padres, que desarrollaron la enfermedad. Entonces es el único que hay. Y en Estados Unidos está prevaleciendo primordialmente en California, Nueva York y el estado de Illinois, que en realidad es donde está más ahorita más serio el problema. Perfecto. Tenemos una pregunta, doctor, de Diego Armando. Nos dice, buenas noches, que si existe algún avance en la vacunación en los países endémicos de África. No, no es no hay una vacuna como tal hasta que se está desarrollando esta. Anteriormente se dieron cuenta que la vacuna tradicional para viruela protegía, entonces era la que se usaba en general. Lo único que con las dos
dos variables y 20 subtipos, se consideró que era necesario hacer una específica y apenas empezaron a desarrollar esta vacuna en Europa. En sí, no es un esquema, no está dentro de un plan nacional de vacunación de ningún lugar, tampoco en África. Con esto, pues nos contestó la pregunta de Marta Heréndira, que dice que pregunta si los vacunados contra la viruela tienen alguna protección. Sí, ese es algo que ya se estableció. La protección va a ser variable de la respuesta del paciente y dependiendo también los factores subyacentes que pudiese tener de riesgo. Nos pregunta Remigia Marisol, que cuál será la prevalencia en México. Pues la prevalencia ahorita son 60 casos en toda la nación, ¿verdad? Pero no podemos establecer una prevalencia exacta porque está iniciando. De los 60 casos, ninguno ha requerido tratamiento hospitalario. Todos se han manejado en forma de aislamiento en domicilio o en lugar especial cuando el paciente no se puede aislar en domicilio. Entonces, no tenemos una prevalencia de 60 contra 120 millones en total, pues no pinta como dicen. Así es. Nos pregunta Erika Saucedo, dice, buenas noches, para poder reconocer los síntomas, ¿solo los exantemas o cómo saber si aún no aparecen estos? La característica principal va a ser linfadenopatía generalizada dolorosa y fiebre, que eso va a aparecer 1 o 3 días antes del exantema. Ahora, otra cosa que puede suceder en situaciones especiales y depende de la actividad sexual del paciente, puede ser lesiones a nivel de genitales o de recto o también un enantema a nivel de mucosa de orofaringia. Pregunta García Osuna, si existe la posibilidad de que eventualmente se pueda desencadenar una pandemia por esto. Como pandemia no, pero sí como endemia en relación a grupos especiales y más que igual que un ejemplo que les puedo dar, quizás a algunos les ha tocado pacientes con varicela. En los pacientes con varicela, todos los que estén en contacto directo, usualmente el núcleo familiar, la mayoría se contagia. La varicela pues ya se ha limitado mucho también por la vacuna. Entonces, en sí inclusive está la duda de catalogarla o no como una enfermedad de transmisión sexual exclusivamente. Correcto. Nos pregunta Carlos Javier, ¿qué complicaciones puede desencadenar esta patología? Las complicaciones más serias pueden ser una neumonía y una encefalitis. Pero, como mencioné, se va a presentar en aquellos pacientes inmunocomprometidos o que no tienen un control adecuado de su VIH, porque han dejado de tomar los medicamentos o alguna otra situación. Y lo que quizás sea más frecuente sea la infección de las lesiones a nivel cutáneo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Jesús si se realizan pruebas séricas de diagnóstico antes de que se manifiesten los síntomas. No hay pruebas diagnósticas. No tenemos forma de establecer anticuerpos ni tampoco antígeno. El único es el PCR y el PCR se hace sobre las lesiones dérmicas. No tenemos otro sitio de muestra adecuado. Correcto, muchas gracias. Nos pregunta Carlos Javier. Otra pregunta, si es probable que esta patología pueda generar inmunidad en el paciente que la contraiga. Es probable que genere cierta inmunidad. No podemos establecerlo ahorita porque para ello se requieren estudios de anticuerpos específicos y no hay la prueba como tal. Entonces, una vez que se tenga eso y aparte que los pacientes, digamos, se tendría que hacer un estudio en el cual
guardar suero del paciente para cuando se tenga la prueba, catalogar cómo están los anticuerpos y meses después al mismo paciente tomarse otra muestra para ver si hubo incremento o qué sucedió con los anticuerpos. Gracias, doctor. Pues nos hace un comentario. José Juárez dice que hace unos meses tomó unos cursos de inmunizaciones por parte del Hospital Federico Gómez, y les comentaban de la posibilidad del resurgimiento de enfermedades que ya se creen erradicadas debido a que se habían desatendido por la actual pandemia de COVID-19. Es posible. Y los ejemplos de esos pueden ser más que todo los padecimientos que se requiere la vacuna. En realidad, el que sería más serio es el sarampión en los niños. Entonces, es algo que sí puede suceder porque no se continuaron los esquemas nacionales de la Semana Nacional de Vacunación en muchos lugares. También ahorita, por ejemplo, hay una duda de si se está presentando nuevos casos de polio, principalmente en el norte de África y en Indonesia, porque también otro aspecto que muchos pacientes por el aislamiento y todo eso no estuvieron en contacto, que a ciertas edades, principalmente los niños, están en contacto con virus. Y ahora que están expuestos de forma abrupta a diferentes virus, están teniendo problemas. Es como un nuevo tipo de virus que se ha detectado como causante de gastroenteritis severa en niños, principalmente menores de 8 años. O también la situación que les comentaba en otro webinar sobre la hepatitis aguda fulminante a nivel pediátrico, en la cual es una asociación de el virus de COVID-19 y adenovirus. Excelente. Nos pregunta la doctora Carla Montoya si es correcto el uso de antivirales convencionales o si sirve de algo, por ejemplo, el uso de aciclovir, valaciclovir o algún otro que se encuentre disponible en el mercado. Ninguno de esos tienen actividad contra este virus. Por eso, el único medicamento que sí tiene actividad está restringido a nivel internacional y con las características que les mencioné, que está ahora sí como oro molido en el sentido que siempre se ha tenido en caso de alguna situación de bioterrorismo donde alguien libere el virus a nivel ambiental. Gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Javier si se puede desarrollar complicaciones en pacientes con antecedentes patológicos como diabetes mellitus, hipertensión o VIH. Lo único que se ha visto es en aquellos que tengan algún tipo de inmunosupresión, como VIH, pero hay otros padecimientos, el cáncer o alguna otra enfermedad autoinmune que se requiere el control inmunológico. Ahí sí se puede complicar. Correcto. Una pregunta más de Alondra Ceferino. Nos pregunta que si en México hay pruebas disponibles para el diagnóstico. Ninguna. Por eso las únicas pruebas están en el INDE y es el PCR y debe de referirse a las muestras a través de los laboratorios de referencia estatales, que por lo regular estos se encuentran en el Hospital General de Salubridad en la localidad, como aquí en el Hospital General de Zapopan, es donde sería el laboratorio de referencia para recabar la muestra y enviarla al INDE. Gracias, doctor. Nos pregunta Tere McCarthy si hay grupos vulnerables independientemente de los pacientes oncológicos. Todo paciente que tenga una enfermedad autoinmune por el tipo de terapia que requiere. Ok. Gracias. Nos pregunta Irad si el exantema se encuentra en los diferentes estados evolutivos. Sí, hay traslape. En realidad, durante las primeras 2 semanas están las lesiones apareciendo en diferente momento. Entonces, no tienen una continuidad. Y esto, pues, es el mismo ejemplo, volviendo a la varicela, que ahí hay un poquito más de continuidad en la secuencia. Pero también la varicela hay que recordar que es centrífuga. Empieza en el abdomen y de ahí se extiende a otras partes del cuerpo.
Gracias. Nos pregunta Miguel Lee que si viendo el caso de los pacientes con VIH que toman retrovirales, que si les ayuda a no contagiarse. Los antirretrovirales no son activos contra este virus. Entonces, el que estén tomando el antirretroviral, lo único es de que se controle la respuesta inmunológica para VIH y que no se complique. Excelente. Nos pregunta Natalia del Carmen si sería beneficioso o prudente vacunar nuevamente contra la viruela y enfermedades que se creían erradicadas antes de los movimientos antivacunas. Ok. La situación de que se creían erradicadas, pues sí se erradicaron, pero por diferentes cambios y la facilidad de trasladarse de los pacientes de un lado a otro es lo que ha hecho que esto aparezca. Si se quiere establecer el nuevo criterio de vacunar contra viruela, primero hay que tener las dosis y realmente no hay dosis suficientes para todos y no más por el riesgo. Aquí debemos de ser muy claros. Hay que seleccionar al paciente en base a sus antecedentes y los riesgos que tengan ellos directamente. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es de que se ha podido erradicar muchos padecimientos gracias a la vacuna, pero no por eso se debe establecer un criterio de continuar con ellas. Muy bien. Nos preguntan si el paciente con neumonía puede complicarse y requiere apoyo ventilatorio como en el COVID. Puede ser, pero no ha habido ningún caso hasta el momento. Sí, puede ser, ya que hay que recordar que así como el paciente tiene lesiones por fuera, las tiene en sus mucosas y por consiguiente en todo tejido secretor. Y pues los bronquios también secretan, ahora sí, la mucosidad y las flemas y se complica. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Guillermo si el tratamiento analgésico es recomendable con AINES o con opioides. Mira, en realidad los AINES pueden dar resultados y algo curioso, pero que viene de las abuelitas y que muchos quizás lo pueden tomar en cuenta. El escozor y el dolor a nivel de las lesiones se disminuye mucho con baños de agua de avena, como baños en esponja con avena o usar jabón de avena durante el baño. Reduce bastante la molestia. Ahora, los analgésicos o el tipo de analgésico que se va a utilizar va a ser considerando la severidad del dolor y los antecedentes de cada paciente. Hay que recordar que algunos pacientes son alérgicos a muchos de los analgésicos. Correcto. Nos pregunta Erika Saucedo si la PCR solo en las lesiones y cuál sería la forma del frotis. ¿Sería abrir la lesión o cómo se maneja? Las lesiones muchas de las veces ya están abiertas o donde quiera que haya secreción. Puede inclusive también si tiene ya costas, recabar alguna de esas costas y mandarla para el análisis. En sí, no hay necesidad. Pues se debe tomar en cuenta en algún momento que una vez tomada la muestra se debe manejar en forma específica y mantenerse bajo refrigeración. Muy bien. Nos pregunta Yolanda si el clima de cada región puede favorecer la presencia de casos. Pues sí, porque de acuerdo al clima, pues en el verano hay más reuniones en las playas y entonces ahí va a haber otro tipo de situaciones, ¿verdad? Bien. Pregunta María Dolores Cedillo que si le recuerda cómo se aplica la vacuna ACAM200. Ok. La vacuna se aplica, se instilan unas gotas en la región lateral del antebrazo izquierdo y una vez que están ahí se hace con una aguja especial, eh, se hace picoteo de la región, múltiples picoteos en unas 15 picoteos y tratando de que algunos de ellos sangre un poquito.
En realidad, las personas mayores, si les revisan el brazo izquierdo, les van a ver una cicatriz como si tuviera pegado eh, la cabeza en una regadera. Así se ve la lesión. Correcto, muchas gracias, doctor. Nos pregunta Elizabeth Alejandra que si hay algún día específico para tomar la PCR de acuerdo a la aparición de los síntomas. No, en el momento en que se tengan las lesiones, se puede tomar de cualquier lesión, no hay ningún día en especial. Hay algunos pacientes que las primeras lesiones, como mencioné, puede ser a nivel genital o a nivel de orofaringe. Entonces, si están ahí, de ahí tomarlas. Gracias. Nos pregunta Lenin Espinosa que si en mujeres embarazadas atraviesa la placenta afectando el producto. Pues hasta ahorita no se tiene ningún caso, pero anteriormente la viruela tradicional sí afectaba y era causante de abortos. Muchas gracias. Nos pregunta Verónica López, solo para confirmar, si esta enfermedad puede ser clasificada como enfermedad de transmisión sexual. Hace rato lo mencioné, todavía está la disyuntiva si se hace como tal. Yo, ahora sí, un concepto muy personal. Si está en grupos especiales donde hay contacto directo y usualmente a nivel de genitales, se puede considerar que en ellos es de transmisión sexual, pero no podemos generalizar. Perfecto. Eso también creo que ya lo comentó, pero bueno, no está de más recordarlo. ¿Qué tiempo se tiene que aislar el paciente? 21 días o por lo menos una semana después de la última lesión nueva. Entonces hay que estar viendo dónde hay lesiones nuevas y listo. Y aquellos que ya no tengan ninguna cosa y todo, pues ya no hay ningún problema. Pero mínimo son 21 días. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas, al menos por el momento. Pues solamente ya agradecimientos. Y bueno, pues un momento más, si no les hemos compartido la liga, se las hacemos llegar. Y pues los invitamos nuevamente a que visiten nuestras redes sociales. Podrán encontrar otros temas interesantes también impartidos por el doctor Bojorquez y otros muy buenos ponentes también, como el uso racional de antibióticos, como la hepatitis aguda grave infantil. Y bueno, pues también estamos atentos a sus comentarios, a sus recomendaciones, propuestas de tema, desde luego, pues son bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este tipo de comunicación que muchas veces es necesaria para actualizar algunos conceptos y tener claro lo que se debe de hacer. Correcto, doctor, pues excelente ponencia, le agradecemos como siempre. Y bueno, pues también agradecemos al aval de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco y pues sobre todo a ustedes por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.